Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo va el estudio? Bueno, en este vídeo de hoy vamos a resolver la octava pregunta de este supuesto práctico de 2018. Vamos en primer lugar a ver qué es lo que nos plantea su enunciado. Dice, por otro lado, con imputación al programa 721N, este año está prevista la realización por importe estimado de 7.000 euros de una serie de gastos de mantenimiento de los equipos de procesos y transmisión de datos que no suponen un incremento de la capacidad, rendimiento, eficiencia o alargamiento de la vida útil de los bienes y que finalizan en el propio ejercicio. Y la pregunta es, ¿a qué capítulo y artículo del presupuesto deberán imputarse estos gastos dada su naturaleza económica? Bien, es una pregunta realmente teórica, ¿vale? Porque nos está preguntando capítulo y artículo, por lo tanto nos tenemos que saber los códigos que definen la clasificación económica y en base a eso ya ubicarlo. Pero tenemos el regalo, que esto ya lo comenté en vídeos anteriores, que tenemos este enunciado donde tenemos esta tabla y donde nos está ubicando. Entonces va a ser más fácil de encontrar ese capítulo y artículo que nos están planteando. En el supuesto práctico estamos en la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y tenemos una serie de programas 321N, 323M y 322A. Aquí en el supuesto práctico nos plantea que se va a imputar a este programa 321N el importe estimado de 7.000 euros en una serie de gastos de mantenimiento. Muy bien. Recordamos que el capítulo 2 en el ministerio vinculaba a artículo, ¿vale? Y nos vamos ya directamente al programa 321N y vamos a ver si hay dinero en el artículo en concreto para imputar esos 7.000 euros. Recordamos que los importes en esta tabla están en miles de euros y aunque todavía no definamos cuál va a ser el artículo, vemos que todos tienen más de 7.000 euros. Por lo tanto, aunque esto no sea lo que nos preguntan, vamos a ver, porque nos están dando esa información, que se van a imputar 7.000 euros a este artículo, pues vamos a ver si hay dinero. ¿Hay dinero? Pues entonces ya nos vamos a ir directamente a responder a la pregunta. ¿A qué capítulo y artículo del presupuesto deberán imputarse estos gastos dada su naturaleza económica? Recuerda que este es un supuesto práctico de 10 preguntas, que es bastante largo y que algunas de las preguntas tienen incluso subpreguntas. Así que aquí nos estamos encontrando ante una pregunta de respuesta corta. En el examen hay que ponderar muy bien el tiempo y calcular cuánto tiempo se nos va a ir en todas las preguntas. Es verdad que hay preguntas que deberíamos de hacer todas las preguntas por igual, ¿no? Teóricamente, pero es verdad que hay preguntas que dan lugar a que te enrolles más, ¿no? A que te alargues más en la explicación que otras. En este caso, ya hemos visto en preguntas anteriores, y ahora sí me voy a mover al mapa, hemos visto cómo definíamos qué es un crédito presupuestario, ya lo hemos hecho en dos preguntas anteriores, hemos hablado de la estructura de los créditos de gastos de presupuestos generales del Estado, eso lo hemos hecho con el artículo 40, que es un artículo de literal parcial muy importante, y entonces aquí ahora ya nos vamos a remitir directamente a la resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica. Si quisiéramos ampliar esta pregunta, podríamos indicar a lo que vinculan, ¿no? Yendo al artículo 43 de la Ley General Presupuestaria. Pero bien es cierto que ya hemos hablado de la vinculación también en preguntas anteriores, por lo que no vamos a repetir todos esos enunciados que ya hemos utilizado. No obstante, ahora vamos a ver cómo hemos dado la respuesta. Antes de nada, quiero hacer un repaso a la teoría con la clasificación económica del gasto. Vamos a recordar esta tabla una vez más, donde tenemos los ingresos y los gastos, y vamos a hacer una visión genérica. Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. En ingresos tenemos 5 capítulos de operaciones corrientes y en gastos 4 capítulos de operaciones corrientes. Es muy bueno que repases esta tabla en su conjunto para que puedas comparar unos capítulos con otros de ingresos y gastos e incluso relacionarlos. Te va a ayudar mucho. Bien.
Vamos por partes, vamos con los ingresos. En el capítulo 1 tenemos impuestos directos y cotizaciones sociales. ¿Cuáles son nuestros impuestos directos? Pues el IRPF que nos retiran de la nómina directamente va a ir a este capítulo 1 de ingresos. También los impuestos de sociedades que pagan las empresas pues van a ir aquí. O cotizaciones sociales de la Seguridad Social, MUFACE, MUGEJU, etcétera, también van a ir aquí. Después tenemos impuestos indirectos, que estos son en el capítulo 2. Estos impuestos son consecuencia del gasto que hacemos en bienes y servicios, como puede ser el IVA, en los alimentos, en los servicios, en la bebida, ¿vale? También tenemos un impuesto al tabaco, un impuesto al alcohol, un impuesto al azúcar. Todo esto está en el capítulo 2 de ingresos. En el capítulo 3 tenemos tasas, precios públicos y otros ingresos. Las tasas son algo de un pago de obligado cumplimiento, que si tú quieres el DNI estás obligado a pagar una tasa y es obligado que tengas el DNI. También si quieres tener el carnet de conducir tendrás que pagar una tasa o si te quieres presentar a la oposición pagarás la tasa de examen. Sin embargo, un precio público no es de obligado cumplimiento. Yo monto en el autobús si quiero o voy a la piscina municipal si quiero. Pero también hay autobuses privados y piscinas privadas. Entonces eso es un precio público, porque no es de obligado cumplimiento y porque también lo puede prestar el servicio el sector privado. Y por otro lado, otros ingresos, pues tendremos multas, por ejemplo, ¿vale? Pues la multa de tráfico va a ir aquí al capítulo 3 de ingresos. Ahora nos detenemos en las transferencias corrientes. Tenemos que las transferencias corrientes las tenemos en ingresos y en gastos. Son dinero destinado a gastos corrientes. Vamos a ver los capítulos de gastos. Tenemos gastos de personal, nóminas de funcionarios y aquí no se incluyen las indemnizaciones por razón de servicio porque van a ir al capítulo 2. Ahora lo vamos a ver más detenidamente. Gastos corrientes en bienes y servicios, luz, agua, papel, suministros en general. Esto va a ir al capítulo 2, entre otros. Luego vamos a ver también más. Gastos financieros son los intereses de la deuda. Ahora lo vamos a ver con los activos y los pasivos financieros. Entonces, las transferencias corrientes, cuando el Estado da una subvención, por ejemplo, para el alquiler de vivienda, va a ir al capítulo 4 de gastos, ¿vale? Porque ese dinero del alquiler está destinado a un gasto corriente. Si el Estado recibe un ingreso, por ejemplo, de la Unión Europea, una subvención, y va a ser destinada al alquiler de la vivienda joven, pues también va a ir al capítulo 4, pero en este caso de ingresos, porque es un dinero que recibe. Bien, ya para terminar con las operaciones corrientes tenemos el capítulo 5 en ingresos, ingresos patrimoniales. Son ingresos procedentes de las rentas de patrimonio. Cuando el Estado alquila un coche o alquila un edificio, ese dinero del alquiler se va a ingresar en el capítulo 5. Dentro de los gastos tenemos el fondo de contingencia y otros imprevistos en el capítulo 5, pero no pertenece a operaciones corrientes ni de capital ni financieras. Este es el 2% del gasto para operaciones no financieras y este dinero está destinado para imprevistos que surjan a lo largo del ejercicio. Bien, continuamos con las operaciones de capital. Tenemos en ingresos enajenación de inversiones reales y en gastos inversiones reales. Esto es, yo gasto para comprar un edificio, ese dinero que gasto va a ir al capítulo 6 de gastos, pero si vendo ese edificio, ese dinero se va a ingresar en el capítulo 6, ¿vale? Estos dos están muy relacionados. Y las transferencias de capital, tanto en gastos como en ingresos, van a estar dirigidas a inversiones reales. Por ejemplo, recibo un dinero de la Unión Europea para construir un edificio para un ministerio. Pues ese dinero está destinado a una inversión de capital, pues va a ir a ingresos del capítulo 7. O bien el Estado da una subvención para la construcción de viviendas, pues ese dinero que el Estado ha gastado para la subvención va a ir destinado al capítulo 7. Ahora vamos a ampliar de todas maneras tanto las transferencias corrientes como las de capital. Y por último, con las operaciones financieras tenemos activos y pasivos financieros en ambos. Aquí me gusta poner ejemplos caseros porque creo que se memoriza de una mejor manera. Con el capítulo 8 de ingresos estoy generando una deuda, ¿vale? Mi hermano se compra un coche y yo le voy a dejar dinero. Pues ahí mi hermano me debe dinero. Ese gasto de haberle dejado el dinero va a ir al capítulo 8 de gastos. Cuando mi hermano me devuelva ese dinero que me debe, va a ir al capítulo 8
de ingresos. Esto ocurre con la venta de acciones de empresas, por ejemplo. Estás generando deuda cuando haces una compra de acciones. Compras acciones, gastas por el capítulo 8 y después las vendes, recibes el dinero en ingresos capítulo 8. La parte novena del capítulo 9 de pasivos financieros, vamos a emitir deuda, ¿vale? Pues entonces yo me compro una casa y voy a coger una hipoteca, ¿vale? Me voy a hipotecar. El ingreso que recibo de la hipoteca es una emisión de deuda y estoy en el capítulo 9 de ingresos. Cuando pago la hipoteca voy a pagar amortización de deuda, que está en el capítulo 9 de gastos, y también voy a pagar los intereses de la deuda. Eso va al capítulo 3 de gastos financieros. Bueno, pues una vez hemos hecho el repaso de los capítulos de ingresos y gastos, ahora vamos a ver la resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica. No he recogido toda la orden ni muchísimo menos. Lo que he hecho ha sido poner una definición de los capítulos que más me parecen susceptibles de que caigan en su puesto práctico. El capítulo 1 de gastos de personal, el 2 de gastos corrientes en bienes y servicios, el capítulo 6 las inversiones reales y luego las transferencias corrientes y de capital. Ahora vamos a ver todos ellos. Bien, pues en el capítulo 1, los gastos de personal, la definición que tenemos es que se aplicarán a este capítulo los gastos siguientes: todo tipo de retribuciones e indemnizaciones, incluidas las aportaciones a planes de pensiones a satisfacer por el Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos a todo su personal por razón del trabajo realizado por este y, en su caso, del lugar de residencia obligada del mismo. También tenemos aquí las cotizaciones obligatorias a satisfacer por los sujetos indicados y nos dice muy claramente que no se incluyen en este capítulo las indemnizaciones por razón de servicio. Vale. Tenemos unas indemnizaciones que son por razón de servicio, que es, por ejemplo, cuando un funcionario coge un taxi para acudir a un congreso. Eso va a ir al artículo 23, dentro del capítulo 2. Pero si el funcionario vive en el Valle de Arán o en las Islas Canarias o en las Islas Baleares, pues tendrá una indemnización por residencia que sí que va al capítulo 1 de gastos de personal. También, si vive en el extranjero, tendrá esa indemnización por residencia y está en el capítulo 1 de gastos de personal. Vamos a ver cuáles son los gastos más destacables dentro de los gastos de personal. Como ves, son realmente, digamos, que las nóminas, ¿no?, de altos cargos, del personal eventual, de los funcionarios, ¿vale? Y dentro de los funcionarios, pues destacamos los tipos de retribuciones, las básicas, complementarias en especie, aquí las que os comentaba de indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero, y también tenemos las retribuciones de los funcionarios en prácticas. Luego, en el artículo 15 tenemos incentivos al rendimiento y aquí tenemos productividad, gratificaciones, complemento de dedicación especial. En los gastos de personal también tenemos las cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. Pues esto es las cotizaciones, ¿no? Y lo tenemos las cuotas sociales 160.000102. Estos de aquí son créditos ampliables por el artículo 54 y vinculan al máximo, porque en el artículo 43 nos dice que vinculan al máximo aquellos créditos ampliables. Y en el artículo 54 nos va a redirigir a los presupuestos generales del Estado. Estos normalmente siempre vinculan al máximo. De todas maneras, siempre te animo a que mires, y no es que te anime, es que debes de mirar todos los artículos, conceptos, subconceptos que vinculan al máximo por la Ley de Presupuestos Generales del año en el que estés estudiando, y también que mires los créditos ampliables, porque esos créditos ampliables de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado del año en el que estás estudiando también van a vincular al máximo. Y continuando con los gastos de personal, tenemos gastos sociales de personal, que son formación y perfeccionamiento del personal, economatos y comedores, transporte de personal y acción social. Aquí vamos a hacer algunas comparativas con el capítulo 2. Por ejemplo, la formación y perfeccionamiento del personal va aquí al 162.00. Pero si es un funcionario el que imparte ese curso, va a ir al artículo 23, indemnizaciones por razón de servicio. Los gastos de ese curso, como son para el personal de las administraciones públicas, van a ir al 162.00. Pero ¿qué ocurre con un curso que dé el SEPE? El SEPE da un curso a los ciudadanos.
pues entonces va a ir al capítulo 2 de gastos. Si ese curso lo imparte un funcionario, va a ir al artículo 23, indemnizaciones por razón de servicio, pero en ningún caso va a ir al 162.00. También tenemos el caso del transporte del personal. Esto es un autobús lanzadera, va al 162.02, pero si es, como comentaba antes, un taxi para moverse por la ciudad, va a ir a indemnizaciones por razón de servicio el artículo 23. Dentro de las retribuciones también puede ser en especie, que tenemos el 122. Esto sería el vestuario, ¿vale? Si damos vestuario a un alto cargo, por ejemplo, va a ir en retribuciones en especie, que no es lo mismo que los uniformes que quiere que lleven el ministerio, pues esos uniformes van a ir a capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios. Vamos a continuar con el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, y vamos a ver cuál es la definición que nos da la resolución de Hacienda. En este capítulo recoge los recursos destinados a atender los gastos corrientes en bienes y servicios, necesario para el ejercicio de las actividades del Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos que no originen un aumento de capital o del patrimonio público. Son imputables a este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes que reúnan algunas de las características siguientes. Algunas, no tienen que ser todas. Tienen que ser bienes fungibles, que tienen que tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario, no ser susceptibles de inclusión en el inventario y ser previsiblemente gastos reiterativos. Para mí aquí es un claro ejemplo el agua, la luz o el internet, ¿vale? Es un gasto fungible, dura menos de un ejercicio presupuestario, no se hace inventario de él y es un gasto reiterativo. También el tóner o el material de oficina. Aquí viene la excepción y nos dice: no podrán imputarse a los créditos de este capítulo los gastos destinados a satisfacer cualquier tipo de retribución, porque para eso tenemos el capítulo 1, por los servicios prestados o trabajos realizados por el personal dependiente de los departamentos, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos respectivos, cualquiera que sea la forma de esa dependencia. Además, se aplicarán a este capítulo los gastos en bienes de carácter inmaterial, que puedan tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados con la realización de las inversiones. Bueno, pues este gasto en bien de carácter inmaterial puede ser publicidad, ¿vale? No es susceptible de amortización y no está directamente relacionado con una realización de una inversión. También puede ser el paquete Office, ¿vale? Es inmaterial, no es algo tangible, pero no es susceptible de amortización y no está directamente relacionado con la realización de las inversiones. Vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar en este capítulo 2 y qué destacamos de ello. Tenemos arrendamientos y cánones. Y aquí tenemos el 202, arrendamiento de edificios y otras construcciones, fundamental porque vincula al máximo por la ley general presupuestaria, por el artículo 43 o 44 si estamos en un organismo autónomo. Tenemos reparaciones, mantenimiento y conservación, y aquí me voy a detener para mencionar el artículo 232 de la Ley de Contratos del Sector Público, donde da la clasificación de obras. Toda esa clasificación de obras va a ir directamente al capítulo 6 de gastos, menos las obras de reparación y mantenimiento simple, que van a ir al artículo 21 en el que nos encontramos. También tenemos el artículo 22, material, suministros y otros. Y aquí tenemos el 220, material de oficina muy común, y el 221, suministros. Dentro de suministros tenemos energía eléctrica, agua, gas, combustible, y tenemos las labores de fábrica nacional de moneda y timbre. La energía eléctrica y el combustible, junto con los servicios de telecomunicaciones en el 222.00 y las indemnizaciones por razón de servicio, estos 4 gastos corrientes se pueden pagar por anticipos de caja fija
cuando sean gastos mayores de 5.000 euros, ¿vale? Es una de las excepciones. Y además están exentos de fiscalización previa. Esto lo dice el artículo 151 de la Ley General Presupuestaria y en el artículo 2 del Real Decreto 725/1989 es donde nos dice que en estos 4 casos se puede hacer un anticipo de caja fija mayor de 5.000 euros. Bien, también tenemos aquí los transportes, el 223, las primas de seguros, los tributos locales y gastos diversos. El 01, atenciones protocolarias y representativas, vincula al máximo tanto en el Estado como en organismos autónomos, y el 08, los gastos reservados, vincula al máximo en el Estado. También tenemos trabajos realizados por otras empresas y profesionales, que en el 05 son los procesos electorales y consultas populares, y en el 06 estudios y trabajos técnicos. Algunos de los que te señalo aquí, como las labores de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o los procesos electorales, ha habido años que los presupuestos generales del Estado han sido vinculantes al máximo o han sido ampliables. No lo marco aquí porque es algo que puede variar y no siempre son los mismos, pero no está de más que eches un vistazo a la ley y aproveches esta parte y te subrayes los que se vinculan al máximo y anotes los que incluso no están aquí. Gastos de publicaciones. Tenemos el artículo 24. Y aquí me voy a detener porque una publicación, publicidad de un ministerio, va a ir aquí al capítulo 24, pero si es de concienciación social, si es algo que esperamos un resultado, va a ir al capítulo 6 de inversiones reales. Bien, y ahora ya vamos a continuar con las inversiones reales. Vamos a ver qué definición nos da. Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por el Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable, necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable. Vale. Que sea material e inventariable, pues vamos a poner el ejemplo de una ambulancia o un bien inmueble, ¿no? Un edificio donde se hagan los servicios, o tengamos un ambulatorio, por ejemplo, o una oficina de atención al ciudadano. Esto es de carácter inventariable y es necesario para el funcionamiento operativo de los servicios. Y de carácter inmaterial, que tengan carácter amortizable, pues puede ser esta campaña publicitaria de concienciación social, como pueden ser las de la Dirección General de Tráfico. También de naturaleza inmaterial puede ser una patente que compremos, o el programa Java es de naturaleza inmaterial y es amortizable, la licencia Java. Se incluyen asimismo los contratos de leasing cuando de las condiciones económicas del acuerdo de arrendamiento pues se deduzcan que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, y especialmente cuando se vaya a ejercitar la opción de compra. Y aquí el contrato de leasing tiene dos partes, es como una hipoteca también. Tiene la parte del arrendamiento financiero, que eso va a ir al capítulo 6, pero tiene una parte de intereses de carga financiera que va a ir al capítulo 3 de gastos. Un gasto se considerará amortizable, esta frase es muy importante, cuando contribuya al mantenimiento de la actividad del sujeto que lo realiza en ejercicios futuros, ¿vale? Es amortizable, ¿por qué? Porque un folio no va a ser amortizable, pero un bien inmueble sí, se va desgastando con el tiempo y mantiene la actividad que se está realizando en él. En general serán imputables a este capítulo los gastos que tengan cabida en los proyectos que a tal efecto se definen en los anexos de inversiones reales que se unen a los presupuestos generales del Estado. Hay un listado. Así como los intereses de demora que ocasionen la realización de inversiones. Estos intereses de demora son de los contratos de obras. Bien, pues vamos a ver qué es lo que destacamos de inversiones reales. Tenemos por una parte civil y por otra militar. Dentro de la parte civil tenemos inversión nueva e inversión de reposición, y unos son de infraestructura y bienes destinados al uso general y otros al funcionamiento operativo de los servicios. Y si te lo aprendes en orden va a ser mucho más sencillo. 60 y 61, infraestructura y bienes destinados al uso general. El 60 es una inversión nueva y el 61 es una inversión de reposición. En el 62 tenemos inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios, y en el 63 será una inversión de reposición
asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 64. Carácter inmaterial, gastos de inversiones de carácter inmaterial, esa campaña de publicidad que comentábamos o esa patente. En el 65 tenemos inversiones militares en infraestructura y otros bienes, aquí no hay nueva y de reposición. En el 66, inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios, y en el 67, gastos militares de inversiones de carácter inmaterial. Lo más preguntable en un caso práctico serán del 60 al 63 porque es donde van a estar los contratos de obra, y esto es algo que se puede variar entre gestión financiera y contratos. Bueno, pues ya vamos con las transferencias corrientes y las transferencias de capital. Lo que he hecho ha sido poner las definiciones que nos da la resolución económica en dos columnas para que veas que son muy similares. Tenemos en el capítulo 4, son pagos condicionados o no efectuados por el Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos sin contrapartida directa por parte de los agentes preceptores, los cuales estos fondos van a estar financiando gastos de naturaleza corriente. Estos son subvenciones. Y en el capítulo 7 es exactamente la misma definición, pero nos dice que estos fondos se van a destinar a financiar operaciones de capital. Lo que comentábamos, para el alquiler de una vivienda, transferencia corriente. Para la compra de una vivienda, transferencia de capital. Son subvenciones económicas sin que no se recibe una contrapartida directa, y se van a clasificar en transferencias corrientes o de capital según el destino que tengan los fondos. También tenemos subvenciones en especie, de carácter corriente, y también las tenemos de capital, referidas a bienes o servicios que adquiera la administración pública para su entrega a los beneficiarios en concepto de una subvención previamente concedida, y formarán parte de ella las primas de distintos seguros ligados a la concesión de becas. Vale, pues aquí nos vamos a detener con las becas. Las becas para estudiantes van a ir destinadas al capítulo 4, es una beca en general de estudios, pero las becas en investigación, desarrollo e innovación van a ir al capítulo 7, porque la investigación, desarrollo e innovación, el I+D+I, es un gasto de inversión real del capítulo 6. Por lo tanto, la subvención en especie para I+D+I va a ir destinada al capítulo 7. Sin embargo, por poner otro ejemplo, si el Ministerio de Educación da unas becas a una comunidad autónoma para cursos de personal de la comunidad autónoma, esa subvención va a ir al capítulo 4 porque se trata de un gasto de personal, ¿vale? Es una inversión de personal en cursos de formación y va al capítulo 4. Bien, seguimos con las transferencias y subvenciones. Nos dice aquí que tanto dinerarias como en especie se imputarán en función del beneficiario final de las mismas. Estamos diferenciando entre capítulo 4 y capítulo 7, pero dentro del capítulo 4 y el capítulo 7, ¿a dónde van? Pues el ejemplo que he puesto del ministerio que da una subvención a una comunidad autónoma para que dé cursos de formación a personal, pues si nos vamos al capítulo 4, tenemos aquí a las comunidades autónomas, iría al 45. O sea, tenemos claro que está entre transferencia corriente y transferencia de capital, transferencia corriente, y dentro de eso vamos a ver quién es el destinatario. Bien, continuamos. Todos los artículos de este capítulo se desagregarán a nivel de concepto y o subconcepto para recoger el agente receptor y la finalidad de la transferencia. Se desagregarán, es decir, que se va a especificar al máximo quién es el que recibe la transferencia, pero eso no quiere decir que vincule a ese punto. Capítulo 4 y capítulo 7, tanto en organismos autónomos como en el Estado, vinculan a nivel de concepto, salvo los que indican preceptor, que son las subvenciones nominativas, que ahí sí que van a vincular al máximo. Y ya para terminar, se atenderán con cargo a este capítulo aquellas indemnizaciones a satisfacer por la Administración consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Estos son los gastos de responsabilidad patrimonial en el capítulo 4, siempre que por su naturaleza no deban imputarse a otros capítulos. Tenemos las indemnizaciones de responsabilidad patrimonial, por tanto, en el capítulo 4, pero tenemos en el capítulo 2 gastos jurídicos y contenciosos, pues si viene impuesto por una sentencia se va a ir al capítulo 2 de gastos. Y ya para terminar tenemos las prestaciones sociales que comprenden pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar. Bien, pues esto es las pensiones, ¿vale? Los gastos de pensiones que hay
porque una cosa son los que se cotizan en el capítulo 1, pero el dinero que va destinado a las pensiones va aquí en el capítulo 4, ya que no es una retribución, es una pensión. Bueno, pues vamos a ver qué transferencias tenemos de transferencias corrientes y de transferencias de capital. Tenemos en el capítulo 4 y en el capítulo 7 tienen exactamente la misma nomenclatura, ¿vale? 40 a la Administración del Estado, 70 a la Administración del Estado, 41 a los organismos autónomos, 71 a organismos autónomos, ¿vale? Es exactamente lo mismo, solo que cambia 40, 70, 46, 76, ¿vale? Yo aquí tengo una regla mnemotécnica que, bueno, si te ayuda bien y si no, pues no pasa nada. Pero lo que hice con esta regla mnemotécnica fue montar una historia para aprenderme en orden este listado y así poder dar el número correcto. Vale. Tenemos una familia extranjera. El extranjera es el 9 y la familia es el 8. Es el único que va a la inversa. Vino a España a montar una empresa, 7. En un pueblo, a entidades locales, 46. En el País Vasco, comunidades autónomas. Abrieron un bar al que llamaron EPA. Esto de EPA viene de entidades públicas empresariales, por ponerle un nombre al bar y que nos recuerde aquí al 44 y al 74. A la inauguración vinieron unas agencias y otro público, otros organismos públicos, que salieron haciendo eses de la seguridad social, de todo lo que bebieron. Les daban arcadas y decían ¡OA! Organismos autónomos, a la puerta del edificio verde, AGE. Bueno, es una regla mnemotécnica sencilla que si te memorizas la historia ya ves que vas a sacar en orden todos los capítulos, todos los artículos de transferencias corrientes y de transferencias de capital y puede ser útil de cara al supuesto práctico. Bueno, pues habiendo dado este repaso a toda la teoría, vamos ya a responder a la pregunta. Lo que nos estaban planteando es, por otro lado, con imputación al programa 321, este año está prevista la realización por importe estimado de 7.000 euros de una serie de gastos de mantenimiento de los equipos de procesos y transmisión de datos, que no suponen un incremento de la capacidad, rendimiento, eficiencia o alargamiento de la vida útil de los bienes y que finalizan en el propio ejercicio. ¿A qué capítulo y artículo del presupuesto deberán imputarse esos gastos dada su naturaleza económica? Bien, pues vamos con la respuesta. La octava cuestión del supuesto práctico versa sobre la imputación de una serie de gastos de mantenimiento de los equipos de procesos y transmisión de datos que no suponen un incremento de la capacidad, rendimiento, eficiencia o alargamiento de la vida útil de los bienes y que finalizan en el propio ejercicio. Estamos repitiendo lo que nos da en el enunciado porque todo esto es la pista para clasificarlo, ¿vale? Es un gasto de mantenimiento que no supone un incremento de la capacidad, rendimiento, eficacia o alargamiento de la vida útil y finaliza en el propio ejercicio. En concreto, se plantea a qué capítulo y artículo del presupuesto deberá imputarse estos gastos dada su naturaleza económica. Para resolver esta pregunta nos remitimos nuevamente a la resolución DGP 2014, más concretamente a los códigos por los que se establece la clasificación económica del gasto. Ya habíamos mencionado antes esta resolución, por eso lo ponemos aquí de manera abreviada. Como siempre ya ves que planteamos un enunciado donde estamos ubicándonos en la pregunta y a continuación el marco jurídico. Ahora vamos con la teoría. En primer lugar, cabe reseñar que el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, recoge los recursos destinados necesarios para el ejercicio de las actividades, en este caso del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Siempre queda muy bien que apliques la ley al caso y que lo entrelaces. Son imputables a este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes que reúnan algunas de las siguientes características: ser bienes fungibles, tener una duración inferior al ejercicio presupuestario, no ser inventariables y ser gastos reiterativos. En este caso, el enunciado indica que se trata de gastos de mantenimiento de equipos, de procesos y transmisión de datos que finalizan en el propio ejercicio y que no suponen un alargamiento de la vida útil de los bienes, por lo que les da la característica de no ser inventariables. Se clasificarán, por tanto, en el capítulo 2 y dentro del capítulo 2 en el artículo 21, reparaciones, mantenimiento y conservación. Estamos dando una respuesta muy sencilla, ¿vale? Aquí, si queremos ampliar, podríamos haber dado la definición
de qué es un crédito presupuestario, pero ya lo hemos hecho anteriormente. También podríamos haber definido la clasificación económica, pero lo hemos hecho también anteriormente en algunas preguntas. Entonces, no hace falta tampoco repetir, y más si estamos en un supuesto de 10 preguntas como es este caso. Espero que te haya sido útil la resolución de esta pregunta y mucho ánimo en el estudio. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias y hasta pronto.